Soy Abraham, hijo de Terah, de la ciudad de Ur, en la tierra de los caldeos. En mis venas corre la sangre de generaciones antiguas, pero mi alma siempre sintió que había algo más allá de lo que mis ojos podían ver. Mi vida en Ur fue tranquila, pero vacía, rodeada de riquezas materiales y gente que adoraba a dioses de piedra. No era mi lugar, pero no lo sabía aún. Mi padre, Terah, fue un hombre respetado, pero sus creencias nunca fueron las. En su casa, la adoración a los ídolos era una tradición. Sin embargo, había algo dentro de mí, algo que siempre cuestionaba, algo que no podía entender. ¿Cómo es que seres creados por manos humanas podían tener más poder que el viento o el sol? En la familia éramos 3 hermanos. Nacor, mi hermano mayor, que siempre vivió a la sombra de las tradiciones de nuestro padre. Harán, el hermano más joven, que murió prematuramente, dejando a su hijo Lot bajo mi protección. Y yo, el tercero, el que siempre se sintió llamado a algo más grande. Mi vida parecía marcada por el destino, aunque aún no sabía qué me esperaba. Siendo joven, comencé a viajar con mi familia, pero nunca dejé de sentir que la verdadera razón de nuestra existencia estaba más allá de los límites de Ur. Mi corazón anhelaba respuestas, aunque no sabía hacia dónde debía ir. Sabía que lo que el mundo me ofrecía no era todo lo que había por descubrir. Un día, algo cambió. No era un simple deseo. Era una llamada, y esa llamada provenía de un poder mayor, de un Dios que pronto me mostraría mi verdadero destino. Pero antes de todo eso, yo era solo Abraham, hijo de Terah, viviendo en un mundo que no comprendía. Una tarde, mientras caminaba por la llanura de Ur, algo extraño ocurrió. Una voz resonó en mi interior, una voz que no pertenecía a ningún ser humano, una voz que me hablaba de manera clara, como si el viento mismo la trajera. Abraham, deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que era solo un pensamiento errante. Pero al instante, sentí un estremecimiento en mi ser, algo que no podía explicar. La voz no se desvaneció, permaneció firme, clara, como un mandato divino, como si el mismo universo estuviera llamándome. En ese momento, la realidad de lo que me pedían me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía dejar todo lo que conocía? ¿Cómo podía dejar todo lo que conocía? La comodidad de mi hogar, el amor de mis padres, la vida que había construido con mis manos. ¿Y por qué precisamente yo? ¿Quién era yo para ser elegido para algo tan grande? Las dudas inundaron mi mente, pero algo en mi interior, algo profundo, me decía que debía seguir esa voz, que no podía ignorarla. No era solo un sueño o una fantasía. Sentí una urgencia irresistible, como si mi vida hubiera sido preparada para este instante, para tomar esta decisión. Lo que me ofrecían era más grande que todo lo que había conocido hasta ahora. El llamado no era solo a abandonar lo familiar, sino a emprender un viaje hacia lo desconocido. Un viaje que marcaría el inicio de una nueva era para mí y mis descendientes. En ese instante me sentí pequeño, pero también elegido. No importaba lo que dejara atrás. La promesa de algo más grande, algo divino, me impulsó hacia adelante. Miré a Sarai, mi esposa, y a Lot, mi sobrino, y aunque no podía explicar completamente lo que estaba sucediendo, les dije que partiríamos. No sabíamos hacia dónde íbamos, pero estábamos listos para seguir un destino que estaba más allá de nuestra comprensión. Un destino que pronto cambiaría nuestras vidas para siempre. Pasaron los días y aunque la promesa seguía resonando en mi corazón, las dudas no desaparecieron. ¿Cómo podría ser posible que una nación tan grande naciera de mí? Si mi esposa Sarai no podía tener hijos y yo ya era anciano. Mi mente se llenó de preguntas, pero en mi corazón sentía que había algo más grande que mis limitaciones humanas. A pesar de mis dudas, algo me decía que debía seguir confiando, que la promesa de Dios no estaba vacía, que era real y debía aferrarme a ella. Fue entonces que una vez más, la voz de Dios me habló, esta vez con más claridad que nunca. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande, me dijo. En ese momento, una sensación de paz recorrió mi cuerpo,
como si todas mis preocupaciones se desvanecieran. Dios me estaba reafirmando lo que me había dicho antes. Y aunque mis pensamientos seguían nublados por la incertidumbre, una parte de mí sabía que no podía dudar más. Pero, a pesar de la promesa divina, mi alma aún dudaba. Le pregunté a Dios, ¿cómo sabré que esto será así? ¿Cómo sabré que tus promesas se cumplirán cuando todo lo que tengo son años y años sin un hijo y Sarai, mi esposa, no puede concebir? Mi pregunta no era de incredulidad, sino de angustia. Quería entender, quería tener la certeza de que todo esto no era solo un sueño. Dios, en su infinita paciencia, me respondió de una manera que nunca olvidaré. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, me dijo. Así será tu descendencia. Fue un momento sobrecogedor. Miré al cielo y las estrellas parecían multiplicarse ante mis ojos, y entendí que lo que Dios me prometía era algo más allá de mi comprensión, algo que solo Él podía lograr. En ese instante, mi fe se fortaleció y su promesa se grabó en mi corazón. Luego, Dios me llevó a un lugar apartado, donde los vientos susurraban con fuerza y la tierra se sentía aún más árida y remota. Allí me ordenó hacer un sacrificio. «Toma estos animales», me dijo, señalando un becerro, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años, además de una paloma y una tórtola. Aunque no entendía completamente el por qué, obedecí. Era un acto de fe, un símbolo de la alianza que estaba por sellar con él. Dividí los animales por la mitad, como Dios me instruyó, y preparé el altar. El sol comenzó a ponerse, y la oscuridad llenó el espacio. Una oscuridad profunda que parecía abrazar todo lo que estaba a mi alrededor. En ese momento, vi algo que nunca había presenciado antes. Una llama y una antorcha de fuego que pasaron entre las piezas de los animales sacrificados, sellando la alianza entre Dios y yo. No podía creer lo que estaba viendo, pero sabía que ese acto tenía un significado que trasciende cualquier cosa terrenal. La voz de Dios me habló nuevamente, revelándome lo que sucedería en el futuro. Tu descendencia será extranjera en una tierra ajena, dijo, y serán esclavizados y oprimidos por 400 años, pero al final regresarán a esta tierra a la que les he prometido. Aunque las palabras de Dios me llenaron de miedo y angustia, también entendí que cada cosa que ocurriría tenía un propósito, un plan divino más grande que mi mente podía concebir en ese momento. El pacto estaba sellado. A pesar de no ver aún a mi hijo, ni la tierra prometida bajo mis pies, su palabra me dio una esperanza que nada en el mundo podría quitar. El futuro aún era incierto, pero ahora tenía una certeza profunda. Dios me había elegido, y yo, Abraham, su fiel siervo, debía confiar en él. El futuro era suyo, y mi vida ya no sería la misma. Todo lo que sabía y todo lo que había sido quedaba atrás, mientras me adentraba en lo desconocido, con la fe de que Dios cumpliría lo prometido. Soy Abraham, pero aquel día Dios cambió mi destino y también mi nombre. En una revelación poderosa me llamó a apartarme del pasado y a sellar un pacto de por vida. Me dijo que ya no sería conocido como Abraham, sino como Abraham, el padre de multitudes. Ese nombre no era una simple palabra, era una declaración, una promesa que resonaba en mi interior. Este nuevo nombre me recordaría siempre la misión para la que fui elegido: ser el origen de una nación destinada a cambiar el curso de la historia. Dios me pidió un acto solemne, la circuncisión. La señal de esta alianza debía marcar a cada varón de mi descendencia, sellando en su carne la pertenencia a este pacto sagrado. Fue un acto de fe, de confianza absoluta. Cada corte simbolizaba nuestra lealtad y nuestra disposición a obedecer, incluso sin comprender el porqué. A partir de ese momento, todos los que pertenecieran a mi linaje llevarían la marca de esta alianza para siempre. Sarai, mi esposa, también recibió una promesa. Dios me aseguró que ya no sería conocida como Sarai, sino como Sara, la madre de naciones. Le habló de la misma manera en que me habló a mí, dándole un lugar de honor en este pacto, una identidad renovada que cambiaría su destino. Ella, mi amada, a quien el tiempo había marchitado y la pena había agotado,
también recibiría un milagro. No importaba su edad ni sus años de espera. Según Dios, ella daría a luz a un hijo, el heredero de esta promesa. Ante esta afirmación me reí en mi corazón, aunque procuré no mostrarlo. Tenía casi 100 años y Sara era de avanzada edad. ¿Cómo era posible que ella pudiera concebir y traer un hijo al mundo? Las leyes de la naturaleza estaban en contra, pero en lo profundo sabía que no podía dudar de las palabras de Dios. Aún con mi asombro decidí confiar y creer, porque el poder de Dios estaba más allá de la razón humana. Fue entonces cuando Dios me reveló el nombre de ese hijo que aún no existía, pero que ya era una realidad en su plan. Me dijo que se llamaría Isaac, el que ríe, como un recordatorio de nuestra incredulidad transformada en fe. Este niño, el hijo de Sara y mío, no sería un simple descendiente. Sería el inicio de una gran nación, el cumplimiento de la promesa que hasta ahora parecía tan lejana. Este pacto exigía de mí algo más allá de palabras y rituales. Me pedía la entrega total de mi ser, un compromiso sin reservas con el propósito de Dios. A partir de ese momento, dejé atrás mis dudas. Abracé esta nueva identidad como Abraham, confiando en que cada paso que daba estaba siendo guiado por la mano divina. No importaba la espera, ni las barreras aparentes. La promesa se cumpliría. Finalmente, reuní a todos los de mi casa, mis siervos y mis hombres, y les transmití la instrucción de la circuncisión. No era un mandato común, sino una señal de que todos estábamos bajo el mismo pacto, un pueblo unido por una promesa eterna. Ellos me miraron, algunos con sorpresa y otros con respeto, pero todos aceptaron el pacto sin cuestionarlo, porque ellos también creían que algo grande estaba por suceder. Y así, con nuestros nuevos nombres y la señal de la alianza marcada en cada uno de nosotros, nos convertimos en la familia del pacto. Yo era Abraham, Sara era la madre de naciones, e Isaac, el hijo de la risa, era la promesa en la distancia. No teníamos más que la fe para guiarnos, pero a veces la fe es suficiente para iluminar el camino que uno no puede ver. Cuando me encontraba en la cumbre de la incredulidad, Dios volvió a hablarme con una claridad que estremeció mi alma. Me aseguró que Sara, mi esposa, aunque todo indicara lo contrario, concebiría y daría a luz a un hijo. Su nombre sería Isaac, el que ríe, un nombre que llevaba en sí el recuerdo de nuestras dudas y el eco de la risa que me brotó en el silencio, entre asombro y esperanza. Me explicó que Isaac no solo sería mi hijo, sino el heredero de la promesa que abarcaría generaciones, el inicio de una nación que se multiplicaría como las estrellas del cielo. Aún recuerdo cómo miré a Sara después de escuchar esta promesa. La veía agotada por el peso de los años y de la desilusión. Mi corazón estaba dividido entre la esperanza y el dolor que veía en sus ojos. Aquellos que durante años habían llorado la espera, el anhelo no cumplido. Sin embargo, en ese momento, ambos decidimos dejar de lado las razones humanas, porque, en sus palabras, Dios parecía darnos una nueva oportunidad, como si nuestros cuerpos quebrados por el tiempo fueran testigos de su poder. En esa época, ya tenía a Ismael, el hijo que tuve con Agar, la sierva de Sara. Lo había criado con cariño, con la esperanza de que él fuera mi heredero. Pero Dios me aclaró que el pacto eterno no sería a través de él, sino de un hijo nacido de mi esposa. Fue un momento complicado, porque sentí el peso de la responsabilidad y la incertidumbre sobre el futuro de Ismael. Pero, nuevamente, me aferré a la fe, confiando en que Dios tenía un plan para todos nosotros. El tiempo pasó, y mientras esperaba el cumplimiento de esta promesa, empecé a ver los días con otros ojos. Cada amanecer era un recordatorio de la fidelidad de Dios y de la posibilidad de lo imposible. Me aferré a esa promesa como un náufrago al madero, y en mis oraciones le pedía que me diera la fuerza de ver el milagro con mis propios ojos, de sostener a Isaac entre mis brazos. Dios me habló una última vez en aquellos días y me dijo:
Yo soy el Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Estas palabras resonaron en mi alma como un reto, un llamado a ser un hombre renovado, a caminar en integridad y confianza. No sería un camino fácil, pero sentía que había nacido para recorrerlo y que la fe me sostendría en cada paso. Finalmente, la promesa se materializó en una tranquilidad que superaba toda duda. No sabía cuándo ni cómo sucedería, pero sabía que sucedería. Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la risa y de la fe, llegaría para cambiar mi vida y la de generaciones enteras. Sara y yo lo esperábamos en silencio, guardando en nuestros corazones la certeza de que Dios cumpliría lo que había prometido. Así, he compartido contigo la primera parte de esta historia, que va más allá de mí, Abraham, ahora llamado Abraham, y de mi esposa Sara. Esta es la historia de una promesa, de una alianza entre el Creador y un hombre imperfecto que decidió creer. Isaac, el heredero, aún no ha nacido, pero su risa ya resuena en la distancia, como un eco de la fe que nos sostiene. Pronto volveré para contarte la continuación de esta historia, el momento en que la promesa se convierte en realidad. En la próxima parte, conocerás cómo, contra toda lógica, Sara y yo vivimos el milagro de tener un hijo en nuestra vejez. Hasta entonces, que la fe y la esperanza te acompañen, como lo han hecho conmigo en este camino incierto, pero lleno de propósito. ¡Nos vemos pronto!